Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día. ¿Con qué? ¿Con las experiencias? No, con la suficiencia de la palabra de Dios. No hay otro lugar para encontrar verdadera esperanza fuera de la palabra de Dios. Todos nuestros programas anteriores, recuerden que están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. Te invitamos a seguirlo y a activar las campanitas de las notificaciones para que estés conectado con la palabra. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. En las últimas 3 semanas hemos compartido programas concernientes a la familia. Hablamos sobre cuál era el mejor consejo que daríamos a nuestros hijos, cómo podíamos mejorar la relación con ellos y cómo impacta la vida devocional, la vida de familia. Y en el día de hoy queremos hablar sobre el verdadero propósito de los padres. Tristemente estamos viviendo en una generación donde muchos padres prefieren oír experiencias y consejos de muchos que se autodenominan expertos y no consultan el manual del Creador, no consultan la palabra de Dios. Y en el día de hoy estoy de verdad muy, pero muy contento de recibir en nuestro programa, Conectando con la Palabra, al pastor Marcos Peña. Pastor, bienvenido. Hola Daniel, qué gusto estar con ustedes en este programa. Varias veces he conversado contigo al respecto y me has hecho referencia a este programa, pero es un placer para mí poder estar en el día de hoy compartiendo contigo. Y estamos muy contentos de verdad, pastor, de tenerlo y de que podamos pues juntos, como orábamos, poder ser instrumentos útiles a pesar de nosotros en la mano del Señor. Pastor, y vamos aquí porque aquí es friendo y comiendo. Y la primera pregunta que quiero hacerle, pastor, es, nosotros hemos iniciado una conferencia en Iglesia Bíblica Sola Gracia sobre padres con propósito. Y acabamos de ver la primera charla de 9. ¿Por qué es tan necesario en estos días hablar sobre el verdadero propósito de los padres? Bueno, en primer lugar, es sumamente importante porque para Dios es importante. Y todo lo que para Dios es importante debe serlo para cada uno de nosotros, los seres humanos. ¿Y cómo sabemos que es importante para Dios? Bueno, Él se muestra a aquellos, sobre todo, que le hemos conocido como Padre. Dios el Padre, Dios es Padre, Dios el Padre es Padre. Y no nos ha dejado en su palabra sin instrucción. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos instrucciones específicas dirigidas a los padres, al papá y a la mamá. Y si Dios cuidó de poner en su palabra instrucciones específicas, es porque es importante. Dios nos ha creado a nosotros, a cada uno de nosotros, para ser sus representantes aquí en la tierra, para proclamar su nombre. Y como padres, en todos los ámbitos de la vida podemos y debemos hacerlo, pero como padres, no solamente que podemos y debemos hacerlo, sino que Dios nos coloca en una posición privilegiada. Las estadísticas dicen que un gran porcentaje de las personas que llegan a conocer al Señor Jesucristo, a nacer de nuevo y a ser salvas, lo son a temprana edad porque son instruidos en sus casas acerca del temor de Dios. Eso es un privilegio demasiado grande. Dios nos ha puesto bajo nuestro cuidado a nuestros hijos que tienen almas eternas. Y es una oportunidad de oro para nosotros usar todos los recursos que Dios nos da como padres para instruirlos en los caminos del Señor. Es un privilegio grandísimo, porque cuando alguien conoce al Señor desde temprano, ¿sabe lo que pasa? No desperdicia su vida. El que anda por ahí sin conocer al Señor, no importa qué tantos dones, qué tantas capacidades, qué tanto dinero, qué tantos talentos tenga, si no está viviendo para el Señor, literalmente está desperdiciando su vida. Así que Dios nos ha puesto a nosotros como padres para instruir a nuestros hijos
sobre todo, no únicamente, pero sobre todo en sus caminos. No tenemos la capacidad de convertirlos, porque la salvación es una obra del Señor. Pero uno de los instrumentos que el Señor siempre usa o con frecuencia usa es la instrucción paterna. Y el que siempre utiliza es su palabra. Nadie puede conocer al Señor, ni ser transformado, ni ser salvo sin conocer la palabra de Dios. Porque allí es que conocemos quién es Dios, quiénes somos nosotros y la necesidad que tenemos de reconciliarnos con Él. Los padres tenemos una oportunidad única de oro para esas almas eternas que han sido colocados bajo nuestro cuidado, enseñarles el evangelio y el temor de Dios. Amén, pastor. Tú sabes que como sabíamos que íbamos a tocar este tema hoy, yo quise buscar en internet qué significaba para muchas personas y para muchos padres ser padres con propósito. Y la verdad que es impresionante. Dice, para mí es criar hijos felices. Es el propósito de ser padre o tener hijos excelentes que nos hagan sentir orgullosos. Así habían un sinnúmero de cosas que realmente eran propósitos bastante particulares. Y mi pregunta ¿es este el verdadero propósito de los padres? En lo absoluto, en lo absoluto. Mira, Daniel, solamente hay dos formas de vivir. Buscando lo nuestro o buscando lo del Señor. Centrados en nosotros o centrados en Dios. Ese propósito expresado así es un propósito egocéntrico. Es una cosmovisión donde nosotros somos lo más importante en todo el universo. Y eso lo vemos por doquier. Lo único que importa es que nosotros nos sintamos bien, que nosotros seamos felices. Sin embargo, nosotros no fuimos creados primariamente para ser felices. Nosotros fuimos criados para dar gloria a Dios y gozar de comunión con Él. Y haciendo esto como un bono, Dios nos da una felicidad que no se compara con ninguna felicidad que el mundo puede dar. Pero cuando nosotros no conocemos a Dios, entonces vamos a buscar la felicidad en objetos incorrectos y por lo tanto vamos a salir decepcionados porque nada da una verdadera felicidad aparte de Dios. En ese sentido, por decir una palabra, al que no conoce a Dios, le luce tener ese propósito, aunque sea incorrecto. Es entendible. Lo triste, Daniel, es cuando creyentes dicen algo como eso, porque manifiestan un desconocimiento de la palabra de Dios, manifiestan un desconocimiento del ser humano como creación de Dios, manifiestan un desconocimiento del verdadero propósito de toda persona que le ha sido dada vida por el aliento de Dios. Nosotros fuimos llamados a honrar a Dios. Así que no es nuestra felicidad la que debemos perseguir. Lo que debemos perseguir es que la gloria y el nombre de Dios sea exaltado. Y cuando perseguimos eso, nos gozamos enormemente cuando vemos que siendo como somos inútiles, pecadores, insuficientes, el Señor en su gracia nos utiliza como instrumentos para bendecir a otros y para exaltar su nombre. Y de verdad, no hay mayor gozo que este, ni mayor felicidad que esa. Así que son propósitos espurios, son propósitos incorrectos, son propósitos inadecuados. El que va tras la felicidad como una meta es como estas carreras de perros, de galgos que le ponen un conejo amarrado a su cintura y está delante de ellos. Ellos corren muchísimo para alcanzarlo, pero nunca lo van a alcanzar porque está pegado a ellos. Ir tras la felicidad, eso es lo que causa al final cansancio y frustración. Ir tras la gloria de Dios y obedecer su palabra da una satisfacción que es incomparable. Pastor, y yo oyéndolo, a veces en ese segundo maravilloso propósito que esa persona tenía de que sus hijos lo hicieran sentir orgulloso, yo recuerdo en una conferencia que cogí en Lafayette en tema de consejería, y el tema era diferente porque era la bendición de las expectativas insatisfechas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos satisfacemos con las cosas de este mundo, pues definitivamente, ¿dónde queda Cristo? ¿Dónde queda Cristo? Y aún en los hijos Dios va a permitir
que ellos tengan situaciones diversas para trabajar con nuestros caracteres, porque es que esta vida no se trata de nosotros, no se trata de nosotros. Sin embargo, pastor, este programa se llama Conectando con la Palabra, así como lo dijimos en la introducción, y nosotros creemos fielmente que la Biblia es suficiente para tratar cualquier situación que nosotros enfrentamos en el día a día. Y la siguiente pregunta es esa: ¿la palabra de Dios realmente en relación a la crianza, a los hijos, al ser padre, es suficiente para nos equipa para lidiar con todo lo que tenemos que enfrentar con nuestros hijos todos los días? Totalmente. Lo que nosotros tenemos que tener claro qué significa que es suficiente. Porque se nos van a presentar situaciones con los niños que nosotros nos vamos a preguntar, ¿y cómo yo manejo esto? No, la Biblia no es un manual paterno para que nosotros sepamos cómo manejar cada situación particular que se presenta. Y entonces, ¿cómo es suficiente? Bueno, de la misma manera que la Biblia no nos dice qué estudiar, qué carrera elegir, pero nos da principios generales para a través de ellos colar todos los aspectos particulares. Así que lo que nosotros necesitamos como padres, saber como padres acerca de la crianza, está expresado en las Escrituras. En la tercera sesión que nosotros vamos a tener, vamos a hablar un poquito de esto. Pero permíteme decir por ahora que tristemente, aunque muchos creyentes de sana doctrina sostienen no solamente la inspiración y la infalibilidad de las Escrituras, es decir, que no falla, y quizás sostienen la suficiencia, en lo más profundo de su ser, ellos tienen como la ligera sospecha que esas instrucciones que tenemos, sobre todo en el Antiguo Testamento para la crianza de los hijos, ya están un poquito desfasadas, porque son otros tiempos y es otra cultura y la ciencia ha avanzado mucho y ahora los expertos han descubierto cómo funciona el cerebro humano y por lo tanto hay alguna de esos principios que están dados allí que no se aplican. Mis hermanos, eso es una herejía, por no decirlo de otra manera. O sea, eso es ir totalmente en contra de la inspiración de la palabra de Dios. Por eso digo con frecuencia que me encantaría escuchar a aquellos que están en contra de la disciplina física, qué hacen con los 4 textos que aparecen en el libro de Proverbios al respecto. Tienen que empezar a reinterpretar. Y el asunto es este: nosotros debemos interpretar nuestra cultura y la cosmovisión en la que nos ha tocado vivir a la luz de las Escrituras. Cuando nosotros nos tomamos el atrevimiento de interpretar las Escrituras a través de la cosmovisión, estamos supeditando, estamos sometiendo a Dios a la mente del hombre, y eso es totalmente ridículo. Dios fue que hizo el universo y de él es inescrutable e incomprensible. Y lo poco, el borde de su manto que él quiere que nosotros conozcamos, porque es apenas el borde, nos fue dado en su santa palabra. Así que de verdad nosotros tenemos que ir siempre como creyentes a la ley y al testimonio, no para estar cuestionando y contrastando con los expertos en educación, no, para siempre decir el sí y el amén a todo lo que nosotros encontremos allí. Oyéndolo, pastor, porque a veces perdemos tanto tiempo discutiendo con las personas y con los expertos. Y siempre viene a mi mente el ejemplo de los bancos, que a los cajeros lo que le enseñan es cuál es el dinero verdadero. Ya ellos conociendo también el dinero verdadero, pues pueden entender cuál es el falso. Sin embargo, nosotros estamos tan pendientes en oír todas esas voces sin compararlo con el verdadero manual. Y es increíble que vemos el carro que compramos y necesitamos algo y vamos al manual. Y en algo tan importante como es realmente el corazón de nuestros hijos, vamos a manuales de personas que muchos de ellos tienen familias desastrosas. Es impresionante. Hoy hay personas dando consejos que son expertos, pero no le ha funcionado ni en su propia casa.
Sin embargo, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y será la misma por siempre. Y si Dios fue el creador de la familia, ¿a qué otro manual debemos recurrir? La verdad es, pastor, que hemos visto en nuestro primer segmento que el verdadero propósito no es tener hijos felices, el verdadero propósito no es que nos hagan orgullosos, no. El verdadero propósito es dar gloria a Dios. Nosotros como padres, que nuestros hijos puedan reconocer al Dios de su Padre y que la Biblia es suficiente para nosotros tener las bases para poder lidiar con las situaciones del corazón que nuestros hijos presentan en el día a día. Entonces, vamos a seguir en un momentico, pastor, con nuestro segundo segmento. Le pedimos a todos que sigan conectando con la palabra. Bueno, seguimos friendo y comiendo con el segundo. Pastor, hablamos de ese manual. El manual está ahí. Hay de todo en ese manual. Pero, ¿por qué hay tantos? Y lo vuelvo a repetir, pero tantos padres que teniendo el manual no saben qué hacer en cuanto a la crianza de sus hijos. Bueno, yo pienso que hay una responsabilidad doble. En primer lugar, porque tristemente un gran porcentaje del pueblo de Dios no es todo lo diligente que debiera en el estudio de la palabra de Dios. Dice las Escrituras que la palabra de Dios no es cosa vana, que es nuestra vida. Todo creyente debe conocer las Escrituras y no solamente aquellas partes que le gustan o aquellas partes que se encuentran más emocionantes, sino todas. El apóstol Pablo, cuando se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso, dice: yo tengo limpia conciencia porque yo no he rehuido anunciaros a ustedes todo el consejo de Dios. En otras palabras, yo le enseñé a ustedes las Escrituras de tapa a tapa. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos padres creyentes no tienen la menor idea de lo que dicen las Escrituras respecto a la crianza de los hijos. Y eso es una pena porque es una responsabilidad individual y personal de cada creyente. Ahora, en segundo lugar, también es una falla eclesiástica. Es una falla eclesiástica porque es impresionante la cantidad de iglesias donde este no es un tema que se trata ni que se predica. De hecho, más de lo que tú te imaginas, hay iglesias donde los temas familiares, es decir, matrimonio, crianza de los hijos, masculinidad bíblica, feminidad bíblica, no son tratados. Y están siempre en lo mismo, siempre en lo mismo, siempre en lo mismo. No son equilibrados, tienen sus temas favoritos y son los que los distinguen como iglesia. Y están todo el tiempo ahí, todo el tiempo ahí. Y a veces resulta que tú te topas con creyentes que habiéndose convertido de jovencitos, cuando encuentran algún material sólido acerca de crianza, dicen: pero yo nunca había oído esto. En mi iglesia nunca se ha predicado de esto. En mi iglesia no se predica de eso. Cuando son temas sumamente importantes. Hace un tiempo atrás tuve una experiencia muy interesante porque estaba compartiendo con un pastor amigo muy querido. Y él me decía lo siguiente. Él me decía: Marcos, yo veo que ahora por doquier hay conferencias teológicas y doctrinales. Dice: no estoy en contra de ellas, ni yo tampoco. Pero él me decía: sin embargo, ¿tú sabes qué creo yo que es más importante? Yo creo que hay dos temas que son vitales para tratar entre los creyentes. Él me decía: eclesiología y familia. Decía, esos son importantísimos. Y yo me quedé pensando y digo: wow, sí, posiblemente por cada conferencia de familia hay 5 teológicas. Y vuelvo y digo, no estoy en contra. Pero de verdad, no es suprimamos las teológicas, es vamos a darle más importancia a la familia. Porque la familia es el
el elemento central en una sociedad saludable. Un país es como sus familias sean y una iglesia es como sus familias sean. Nosotros queremos iglesias sólidas. Las iglesias sólidas están compuestas por familias sólidas y familias sólidas son las que conocen la palabra en cuanto a crianza, en cuanto a matrimonio. No, pastor, y la familia es la parte aplicada de la teología. La teología hablada es una cosa, la teología vivida es en la familia que empieza. No, y es más difícil porque a veces nosotros afuera somos muy teológicos, pero en nuestro hogar, que es nuestro primer ministerio, que no practicamos con honestidad y con integridad lo que nosotros conocemos teológicamente. Es que el lugar más difícil para nosotros mostrar un verdadero cristianismo no es entre los inconversos, no es en la iglesia, es en nuestro hogar. ¿Y por qué? Porque allí es que nosotros no escondemos lo que somos y en la espontaneidad de nuestra casa nos comportamos como lo que realmente somos. Tristemente, algunos dicen, hay un refrán dominicano que dice luz de la calle y oscuridad de la casa. ¿Cuántas familias no se quejan de tener, por ejemplo, padres y esposos que son una maravilla, simpatiquísimos en la iglesia, todo el mundo lo quiere, el hermano tal, popular, súper popular. Y cuando uno le pregunta a la esposa, lo primero que la esposa dice, no, lo único que a mí me gustaría que fuera allá en la casa como él es en la iglesia. Y eso, óyeme, a mí me cala profundo. Yo digo, uy, esto sí está peligroso. Donde debemos mostrar nuestra piedad primariamente de inicio y de ahí irradiarse a todos los ámbitos donde nos desenvolvemos, es en nuestros hogares. Allí es que nuestros hijos deben ver que nosotros realmente amamos a Dios, porque ellos van a ser más impactados por lo que ven que por lo que oyen. Podemos decirle todo el tiempo que el Señor es lo más importante, pero si todo lo que hablamos es dinero, posesiones, negocios, ellos van a decir lo importante realmente es dinero. Y ellos saben, y no estamos inventando, porque dice un versículo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que a nosotros nos emociona? ¿Qué es lo que a nosotros nos apasiona? Es imposible ocultarlo, porque nadie deja de hablar de lo que le encanta. Entonces, cuando uno como padre está lleno de la palabra de Dios, ¿qué va a hablar en su casa todo el tiempo? No. No es que todo el tiempo va a estar predicando, porque eso no lo aguanta nadie. Eso quiero decirlo, porque hay padres que creen que echarse el día sermoneando a todo el mundo. Llega un momento donde los hijos y la esposa se esconden, porque ahí viene papi con otro sermón. No es un sermón. Es hablar la palabra de manera cotidiana, de manera espontánea, así como tú hablas de cualquier otra cosa. No tiene que ser algo estructurado, ni que parece que lo practicaste antes. No, que te sale natural, Óyeme, es imposible que una familia no sea impactada cuando la cabeza del hogar está lleno de la palabra de Dios, cuando los padres están llenos de la palabra de Dios. Y la verdad, oyéndolo, pastor, es importantísimo llenarse de la palabra, porque lo que del corazón habla la boca, pero hay que mostrar la palabra, porque muchas veces como padre nosotros le decimos a los muchachos, no, mire, te la ira y te iraste con tu hermanito, pero se te metió un carro público afuera en la calle y ya ustedes saben la reacción. Entonces, nuestros hijos no solamente ven lo que nosotros hablamos, ellos ven cómo nos comportamos y de verdad que debemos ser coherentes en lo que decimos y en lo que aprendemos y en la forma en que vivimos. Pastor, alguien sí, ha dicho dígame. que a veces los hijos no lo dicen, pero lo piensan. Tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír lo que dices. Está buena, de verdad. Mire, pastor, yo lo oí ahora mismo y para conectar con la próxima pregunta, antes de empezar con ese manjar de charlas que simplemente queremos tener una idea general, las cuales yo voy a mencionar, usted dijo algo muy importante y es que pocos estudian este tema siendo tan vital. ¿Y a usted? ¿Qué motivó a que usted se involucrara? Porque tiene varios años haciendo esto y de verdad, en tal vez algo que no es tan plato que se pide, ¿qué lo motivó a usted a estudiar y preparar? Porque nosotros vamos a dar 9 charlas acerca de eso.
¿Qué lo llevó a usted a ser parte de? Mira, yo te diría que la providencia de Dios, porque así como tú te topas con personas que les encanta hablar de eclesiología o de teología o de escatología, tiene que ver mucho con las experiencias de cada uno y con lo que le apasiona. Y la verdad es que yo no vengo de una familia de padres creyentes los dos. Mi mamá era creyente, mi padre no. Y aunque por la gracia de Dios, yo sí creo que ya en los últimos años, al partir, papá conoció al Señor, pero la verdad fue que mi vida de soltero en mi casa, desde la niñez hasta que me casé y salí de mi casa, no fue una vida de un ejemplo de lo que es una familia y una paternidad, porque papá no podía dar lo que no tenía. Y mamá sí era y es una mujer que ama al Señor, una mujer sencilla, pero una mujer que ama mucho a Dios. Y algunas cosas me impactaron grandemente. Así que cuando yo estudiaba las escrituras y soñaba con tener una familia algún día, yo soñaba con tener una familia a la manera de Dios. Cuando nos casamos y tuvimos nuestro primer niña, en la providencia de Dios entramos en contacto con unos hermanos de una iglesia en Estados Unidos que empezaron a traer enseñanza específica y particular acerca de la crianza. Y para nosotros eso fue como cuando uno está sediento y de un momento a otro aparece alguien con agua fría, a borbotones. Nosotros la bebíamos con una sed. Y en la medida en que íbamos creciendo, en que iban creciendo nuestras hijas, también mi esposa, la madre de mis hijas, era una mujer también que amaba al Señor profundamente y era muy firme y estudiosa de todo lo que tenía que ver con crianza. Así que de una manera natural y espontánea, no para hablarlo ni enseñarlo, sino para nosotros educar a nuestras hijas de esa manera, entonces nos imbuimos de todo esto. Y si tú me preguntas cómo fue que yo caí a estar todo el tiempo manejando esto, de verdad que nada, el Señor me trajo y me dijo, Marco, aquí que yo te quiero, porque yo no tengo otra explicación. Y te puedo decir que es algo que me apasiona, es algo que hago con gusto donde quiera que me llamen, yo estoy. Sea la iglesia tal, grandísima y famosa, sea la iglesia tal allí en un campito que solamente tiene 10 miembros. No hay problema. Yo estoy dispuesto a seguir compartiendo estas verdades de la palabra porque me he dado cuenta que hay mucha necesidad. Y lo hago con gusto, con un sentido de privilegio, porque sé quién soy. Y porque sé quién soy, sé que no tengo las capacidades ni que merezco estar haciendo esto. Pero eso es lo que engrandece, es la gracia del Señor, que toma vasos frágiles como nosotros y los usa para glorificarse. Así que de verdad, el Señor simplemente me colocó ahí para hablar con pasión todo lo que tiene que ver con familia, crianza, matrimonios, masculinidad, noviazgo. Es algo que yo hago con mucho gusto porque veo una necesidad tan grande y no es el tipo de temas que es manejado por todos los creyentes en todos los lugares. Al contrario, es un área donde hay una escasez. Tú te topas con personas que son muy sanos en doctrina y yo te puedo decir sin vergüenza que hay algunos de estas personas que tienen más conocimiento doctrinal que yo, que soy pastor. Sin embargo, yo me pregunto, pero ¿y la vida práctica? O sea, ¿de qué te vale conocer muchísimo de doctrina, de historia de la iglesia, lo cual es muy bueno, si a la hora de tratar a tu esposa tú no sabes tratarla como un vaso más frágil? Si tú no sabes ser un caballero, si tú no sabes poner sus intereses por encima de los tuyos, cuando a la hora de tú criar a los hijos te dejas llevar por las teorías contemporáneas. En estos días estaba hablando con alguien de fuera que escuchó enseñanzas bíblicas y empezó a cuestionarlas.
No, porque no quiero ni dar los argumentos, porque tú digas los argumentos, dices, pero y es alguien que parece que no conoce la palabra, argumentando en contra de las enseñanzas bíblicas, porque está tan lleno de las teorías seculares que no se da cuenta que está reinterpretando la palabra de Dios para establecer su propio criterio. Así que de verdad el Señor me colocó aquí por su pura gracia, cuando Él quiso, como Él quiso. Y yo lo único que le pido es que me permita estar siempre dispuesto, porque eso lo hizo Él y yo no tengo el derecho de estar diciendo no. Amén, amén. Y la verdad es que, pastor, esos temas no pasan de moda porque usted no tiene las hijas en casa, pero es abuelo y tiene personas que están todo el tiempo ahí. Solamente debemos llevarnos nosotros a ser intencionales en esto, porque es algo que lo vamos a usar todo el tiempo y tenemos oportunidad para bendecir todo el tiempo. Y aún así, somos negligentes. Yo quisiera mencionar algunas de esas charlas que estaremos viendo. Ya se dio entrenando a nuestros hijos para obedecer, pero vamos a estar viendo en la conferencia Padres con Propósito cómo entrenarlos para la obediencia, cuáles son los principales obstáculos en la crianza bíblica, cómo perseguimos una obediencia de corazón, los principios de comunicación con los hijos, relacionándonos activamente con nuestros hijos adolescentes, la responsabilidad del papá en la crianza, la importancia, como veíamos la semana pasada, del devocional familiar y la orientación sexual en la familia. Pastor, brevemente, ¿por qué es necesario? Yo sé que usted va a dar cada charla de manera individual, pero ¿por qué es necesario que los padres cristianos nos expongamos con diligencia a material como este? Bueno, porque ¿cuál es la esencia del cristiano? La esencia del cristiano es vivir para hacer la voluntad de Dios. Me encanta el texto que dice, por nosotros murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Cuál es la característica del no creyente? Vive para sí. Nosotros, los que hemos sido salvados, no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Y eso implica agradarlo en todo. Así que nosotros debemos conocer y exponernos a este material para que sepamos qué es lo que Dios espera de nosotros como padre y madre en la crianza de nuestros hijos, de manera que podamos agradarle. Y el Señor es tan bueno que cuando le agradamos, entonces eso tiene efectos secundarios. Dice Proverbios que el hijo desobediente avergüenza a su madre, pero el hijo obediente es gozo de su padre. Entonces, cuando nuestros hijos obedecen, eso es un efecto secundario, el gozo que nos causa, porque ¿quién no se siente bien cuando hablan bien de sus hijos? Wow, pero es increíble, tú le hablas y él te hace caso. Eso es como si fuera algo grandioso cuando debe ser lo normal. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos? O que las personas tienen su teoría. El niño no te hace caso, no te preocupes, déjalo tranquilo hasta que él quiera hacerte caso, porque tiene su personalidad. Además, no lo coartes. Todas esas tonterías que después lo que crean son adultos egocéntricos. Imagínate si nosotros nacemos egocéntricos desde pequeñitos y entonces eso es lo que nos alimentan. ¿Qué creamos? Monstruos, monstruos. Así que todo creyente que es padre, que es madre, y aún los abuelos, y aún los que están solteros y piensan casarse y tener hijos algún día, debemos de exponernos a un material como este para que al momento que el Señor conceda en nuestras manos, ponga en nuestras manos su herencia, porque dice que herencia del Señor son los hijos. Cuando el Señor nos preste a esos muchachitos y muchachitas, nosotros poderlo hacerlo a la manera de Él, no a la manera nuestra. Si no nos exponemos a nuestros materiales, lo vamos a hacer con la mejor de las intenciones posiblemente, pero las intenciones no son suficientes. Las buenas intenciones no son suficientes, pero Dios mira el corazón, claro que sí. Pero en el cristianismo no es solamente el qué, sino el cómo. Así que nosotros tenemos que hacerlo bien, pero también conforme a la manera de Dios, no conforme a la nuestra. Es indispensable que como padres entendamos y bebamos de esa agua abundante que el Señor nos da en su palabra, para que sepamos conducirnos como padres y madres como Él espera. Amén. Y que Dios aumente nuestra fe, pastor, porque Él ha prometido que su palabra no regresará vacía.
Y esa es nuestra esperanza, poder compartir, a pesar de nosotros, como le hemos dicho hace varias veces, que somos inútiles, pero la palabra de Dios es útil. Entonces, lo importante es poder compartirla, porque no es en el tiempo de nosotros. Yo recuerdo, mi papá murió, yo duré 3 años sin ir a la iglesia, y esa palabra que él con frecuente me exponía fue la que ese momento, habiendo estado apartado del evangelio por 3 años, pues Dios utilizó para abrirme los ojos. Y no se me olvide el ejemplo del pastor Sugel, un hombre con 103 años que oyó la palabra de Dios a los 17 años. Y debajo de un árbol, Dios utilizó esa palabra para darle la luz y para darle la vida eterna. Entonces, eso debe como padre a nosotros motivarnos, a ser intencional, porque ¿qué es lo que queremos de nuestros hijos? ¿Queremos que le vaya bien temporalmente? No, nosotros queremos que nuestros hijos puedan compartir junto con Cristo por toda la eternidad y junto a nosotros. Y eso debemos de verdad, que ojalá nosotros podamos aprovechar todo este material para vivirlo. Y a mí me gustaría, para finalizar el programa de hoy, pastor, que usted le diera un consejo a los padres. Hay muchos padres heridos, hay muchos padres con cicatrices con sus hijos que están abiertas, que no saben qué hacer, que creen que ya todo el tiempo está perdido. A mí me gustaría que usted nos dijera finalmente una esperanza, un consejo pastoral que lleve a esos padres a tener esperanza de que en Dios ellos pueden salir. Uh-huh. Antes de decir esto, permítame decir que si lo queremos resumir, nosotros debemos tener como propósito criar hijos que sean buenos ciudadanos de 2 reinos, el reino terrenal y el reino celestial. Bueno, habiendo dicho eso, miren, Dios tiene tantos atributos dignos de admirar. Y una de las maneras en que se refiere la Escritura a Él es el Dios de toda esperanza. Eso significa que en Dios siempre hay esperanza. Es verdad que los años mejores para uno impactar la vida de los hijos es cuando ellos están pequeños. Pero en la providencia de Dios, algunos no tienen contacto con estos materiales o se convirtieron ya adultos y resulta que ya los hijos están totalmente perdidos. Nunca se está totalmente perdido, porque mientras hay vida hay esperanza y la palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros a lo largo de los años hemos sido testigos vez tras vez de conversiones que nadie esperaba. A ellos siempre digo que uno no aprende, y cuando digo uno no aprende, me incluyo, porque uno siempre cree que aquellos están más cerca para salvarse. Esto no, porque estos no quieren saber nada del evangelio. Y el Señor, yo digo que está cansado, ¿verdad? Usando un antropomorfismo, poniéndole al Señor características humanas, que el Señor está cansado de nosotros porque vez tras vez nosotros creemos saber quién está cerca y quién está lejos. Nosotros no sabemos. Hay que sembrar la palabra en nuestros hijos por doquier. Si nosotros no hemos hecho lo bueno con los hijos, o si por la razón que sea, aún habiéndolo hecho bien, nuestros hijos han escogido sus propios caminos y sus propios deseos, no cesemos de orar por ellos. No nos amarguemos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene promesas de hacer bien a los suyos. Y por mal que nosotros lo veamos, mientras estén vivos, siempre hay esperanza. Hace unos años atrás, aquí en nuestra propia iglesia, se convirtió un joven que creció en la iglesia, que estudió en el Colegio Cristiano Logos, nunca en esos años hizo profesión de fe y peor aún, se fue cada vez más apartando del Señor y viviendo una vida totalmente desordenada. Era como el tipo de joven que tú dices, no, ese no va para ningún lado. Y sin embargo, el Señor movió las circunstancias en su vida y lo puso contra la pared. Y de un momento a otro, toda esa palabra que estaba en algún lugar de su cerebro, porque no hay quien la saque de ahí, el Espíritu Santo hizo así y la activó. Y ese muchacho hoy es miembro de nuestra iglesia, está convertido y es de verdad alguien en que se puede confiar, dispuesto a evangelizar por donde quiera, a servir al Señor, con sus luchas como la tienes tú, Daniel, como la tengo yo como pastor, que a veces las personas piensan que los pastores no tenemos lucha, que somos ángeles glorificados, somos igualitos que ustedes, sencillamente estamos haciendo una labor que el Señor nos encomendó. Así que hermanos, sí hay esperanza, confía en el Señor, manifiéstale amor a tu hijo, manifiéstale
disposición a reconciliar cualquier relación. Dice la Escritura, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pastor, es que él es terrible, sin necesariamente negociar con su pecado. Trátalo con amor. Trata de estar en paz. Que si él está molesto contigo, sea por causa de su pecado, no porque tú le has dado lugar. Y espera en el Señor, confía en él y posiblemente él hará. Amén, amén. Pastor, de verdad que gracias nuevamente por su tiempo. Gracias por dejarse usar. Que Dios ponga en nosotros diligencia para ser verdaderamente padres con propósito. Padres que honremos a Dios, hablándole y mostrándole a nuestros hijos a Cristo. Y que Dios nos dé la gracia para ser padres, que aún en nuestra debilidad podamos glorificarles. Le invito a todos ustedes a que puedan continuar viendo y exponiéndose la conferencia Padres con Propósito de IBCG. Vamos a dejar el link en este video para que usted pueda exponerla. El lunes tendremos la segunda sesión y ahí podremos ver pues otra parte y otra área que podemos equiparnos para poder ser padres fieles que den gloria a Dios. Pastor, muchísimas gracias y a todos que pasen una excelente semana. Nos vemos en un próximo Conectando con la Palabra. Que Dios les bendiga.